Bendiciones del Altísimo para todos los amados del Señor en todo el mundo. Honra, gloria, alabanza y magnificencia para el Eterno, que en su infinita misericordia nos permite oír su enseñanza para que todos nos edifiquemos y salgamos de algún error en el cual nos encontremos. En esta hora continuamos de parte del Altísimo con la enseñanza acerca del segundo sello apocalíptico. El jinete del caballo rojo. Revelación 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Otro contexto para el inicio de esta enseñanza está en Judas 11, y dice así la Sagrada Escritura: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa y perecieron en la contradicción de Coré. Tomando de este texto, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hay una primera pregunta en las palabras de Judas apóstol: ay de ellos. La pregunta es: ¿quiénes son ellos? Y para que el Señor te dé más revelación, es importantísimo leerse todo ese capítulo de Judas, porque ahí muestra quiénes son ellos, para ampliar más la enseñanza. Después, si el Señor nos permite, pues nos meteremos en una enseñanza directa en el capítulo 1 de Judas, todo en su tiempo, porque es extenso el conocimiento del Señor, su revelación, y hay mucha enseñanza de parte del Todopoderoso, y solo el que esté en el Espíritu la va a entender. Solo el que tenga un oído circuncidado va a oír la voz del Eterno. Hasta el momento
sé que muchos en el mundo ya están viendo y oyendo al Señor. Otros todavía siguen viendo a Wilson Buitrago. Quiere decir que todavía están en una línea naturalista del punto y el nivel tierra. Al oír y ver, algunos tratando de darle dirección a las enseñanzas que el Señor nos ha traído, y una de ellas como la enseñanza acerca del nicolaísmo, y oyendo a los enseñadores, dicen: yo me inclino por esta parte. Esos todavía no están viendo al Señor hablar, porque cada uno está tratando de sacar en limpio su montaje doctrinal, su fundamento propio. Pero el que ha de prevalecer al final de los tiempos es el fundamento del eterno, alto y sublime, porque es así donde se cumplirá Revelación 11, donde Él conquistará todos los reinos. Glorificado es el nombre poderoso del Señor. El tema en esta hora, el camino de Caín. Continuamos con la parte 4 acerca de este sello de revelación del capítulo 6, verso 4. El camino de Caín. Vamos a entrar a hablar un poquito de quién fue este personaje histórico que arrancó de sus raíces desde un principio y que hasta el día de hoy sigue vigente. Hasta el día de hoy está activo, introducido en medio de la tierra, y muchos todavía no lo han visto. Pues es hora de abrir y que el Señor nos permita sean abiertos los ojos del Espíritu para mirar, así como el águila en la altura, a una tremenda distancia, ve abajo un lago que se ve purito, se ve blanquito, que aún el mismo ser humano en su orilla lo ve puro, pero que ante ese ojo humano no está viendo que en la parte del piso del lago se está moviendo una serpiente que está turbiando el agua en el fondo. Pero el águila sí la está viendo, y se baja en estocada. De una llega en propulsión hacia el lago, hasta el punto, o con sus garras, o con su pico, echa mano a la serpiente para sacarla de allí, porque esa va a ser su cena. Tener entendimiento acerca de este ejemplo. Por eso tú puedes notar
que aquí en el fondo tengo un texto con un águila representada, porque nosotros, los hijos de Dios, hemos de ser representados por el águila. Y hay enseñanzas maravillosas y profundas acerca del águila que el Señor nos la traerá en cada momento que Él crea que la necesitamos. El camino de Caín, parte 4. ¿Quién era Caín? ¿Qué significa Caín? Caín significa obrero, artesano, adquisición, y en hebreo ganach, adquirir. Obrero, artesano, adquisición, y en hebreo ganach, adquirir. ¿Y qué representa tipológicamente Caín? Es un tipo del hombre meramente terrenal. Su religión se hallaba desprovista de un sentido adecuado del pecado o de la necesidad de expiación. 7 cosas se dicen de Caín. Primero, él adora según su propia voluntad. 2, está enojado contra el Altísimo. 3, rehúsa traer ofrenda por el pecado. 4, le da muerte a su hermano. 5, le miente al Eterno. 6, se convierte en un fugitivo errante. Y 7, le es puesta señal. Viene la pregunta, ¿cuál es esa señal? No sé si el Señor nos la dé. Bendito su poderoso nombre. Tener en cuenta esos puntos representativos tipológicamente de toda la extensión de Caín, y que Judas dice firme: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y en Primera de Juan 3:12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora sí, nos vamos para Génesis. Génesis 4:9. Y el Señor dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé.
¿Soy yo guarda de mi hermano? Y le acababa de matar. Sí era sabedor qué había pasado con su hermano, pero le miente al Eterno. Y el Señor le hace la pregunta, no porque el Señor no supiese, sino porque el ser humano tiene que dar respuesta ante el Eterno de todas sus obras, sean buenas o sean malas. Y nada hay encubierto que el Señor no lo descubra. Vamos a trabajar en contextos estos puntos de Génesis 4. De este verso, Génesis 4:9, vamos para San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, verso 44. Dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué tremendo contexto de este punto acerca de Caín mintiéndole al Eterno. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Continuamos. Génesis 4:10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ir teniendo en cuenta la parte desde la tierra, porque ahí está la revelación para el día de hoy. Estamos mostrando la parte literal de este tema tan tremendo, como cuando el Señor hablaba con Nicodemo y Nicodemo no le entendía, y el Señor le estaba hablando cosas profundas, y el Señor le dice, si os he dicho cosas terrenas y no entendéis, ¿cómo vas a entender si os dijere las celestiales? Es el mismo Señor que está dirigiendo estas enseñanzas. Pero nosotros, su pueblo en todo el mundo,
incluyendo ministerios y todo, y gigantescos de cabeza, pero nos tenemos que sentar como niños a la mesa para poder oírle y entenderle, y según nuestra ansiedad de recibir de él, asimismo el Señor nos dará. Alabado sea el Señor. Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Contextos. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Revelación 6:10. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Revelación 11:18. Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. 19:2 de Revelación. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Glorificado es el nombre poderoso de nuestro Señor. Ahora vamos para Génesis 4:14. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Palabras expresadas por Caín, que también era profeta. Expresó palabras proféticas sobre él mismo. Por eso, el camino de Caín es profético, pero malo, muy independiente del camino del Señor, que también es guiado con profecía. Porque el testimonio de Jesús, el testimonio de nuestro Yeshua, es el espíritu de la profecía. Aquí en el verso 14. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y él mismo, en el verso 13 también, expresa esto. Y dijo Caín al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. ¿Qué quiere decir? Que él entendió
proféticamente que para él no había perdón, sino que se ganó una tremenda y grande maldición del Eterno, como se la ganó la serpiente en Génesis 3. Tener en cuenta esas maldiciones cortantes de parte del Señor, porque prevalecen hasta el día de hoy, y solo aquel que salga del error puede tener acceso a la presencia del Altísimo. Por eso en Revelación capítulo 4, la puerta en el cielo está abierta. Alabanzas al Señor. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Vamos para un contexto. Job 15, 20, 24. Job 15, 20, 24. Dice así el texto sagrado en Job 15, 20 al 24. Todos los días del impío él es atormentado de dolor, y el número de años es escondido al violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, y en la paz le vendrá quien lo asuele. Él no creerá que ha de volver de las tinieblas, y está mirando al cuchillo. Desasosegado a comer siempre, sabe que le está aparejado día de tinieblas, y está mirando al cuchillo. Desasosegado a comer siempre, sabe que le está aparejado día de tinieblas. Tribulación y angustia le asombrarán, y se esforzarán contra él como un rey apercibido para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se esforzó contra el Todopoderoso, él le acometerá en la cerviz, en lo grueso de las hombreras de sus escudos. Gloria al Señor. Qué pasaje tan poderosísimo acerca del hombre impío. Bendito su poderosísimo nombre, el nombre del Eterno. También contextos del mismo texto, Segunda de Reyes 24. Segunda de Reyes 24. Fue pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. Y Sedecías se rebeló contra el rey de Babilonia. Punto a resaltar las palabras dichas
de Caín, de tu presencia me esconderé. Y en este contexto fue pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. En revelación espiritual, ¿qué significa Jerusalén? Y en revelación espiritual, ¿qué significa Judá? Y el Señor los echó de su presencia. El Señor nos dará más entendimiento de su palabra. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Salmo 51, Salmo de David, el clamor del rey David, que había derramado mucha sangre, le pedía al Todopoderoso en su misericordia no ser descalificado de su presencia y de su Espíritu Santo en él. Y le dijo, no me eches de delante de ti, no me expulses, Señor, no me alejes de tu presencia. No quiero quedar en el otro camino. Quiero estar siempre delante de ti y que tu Santo Espíritu esté siempre en mí. Lo expresaba un hombre guerrero, pero que sabía que había derramado mucha sangre. Por eso el Señor le dijo a Caín en el verso 7, si bien hicieres, no serás ensalzado. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás de él. Todavía ahí en el verso 7, no había matado a su hermano. El Señor le dio la oportunidad, porque el Señor sabía lo que este personaje iba a hacer. Si bien hicieres, no serás ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Salmo 143:7. Respóndeme presto, oh Señor, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Respóndeme presto, oh Señor, que desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, y venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. He interpretado a los que caen en muerte.
el salmista, el mismo David, otra vez le hace el ruego al Señor que le respondiera a sus oraciones. Porque desmayaba su espíritu y que no escondiera su rostro de él. Y dijo, porque no quiero ser semejante a los que descienden a la sepultura. En otro término, no quiero caer en la línea de los muertos, en la línea de los que están muertos. Como quien dice, Señor, yo quiero estar vivo, sentir la vida del Espíritu. Quiero sentir tu presencia en potencia en mi vida. Qué gran ejemplo este hombre que se le dio el nombre de conforme al corazón de Dios. ¿Por qué se ganó esas palabras? Porque en medio de su duro tratar en la vida, siempre meditaba en la presencia del Señor. En la ley del Señor está mi delicia, y en ella medito de día y de noche. Que contrario a los muertos, que solo piensan y meditan cómo aumentan las riquezas cada día, así sea con engaño, con asesinato, con lo que sea, pero que las quieren aumentar. Pero y estoy hablando de los muertos espiritualmente, pero que están vivos físicamente. David, por una cosa grande la cual él luchó, es que el Señor no lo fuese a abandonar. Y por eso es que en el Señor Jesucristo, el tabernáculo de David es restaurado. Porque el Señor no echa por el suelo las oraciones dichas en angustia, en aflicción y en humillación, sino que Él, en su tiempo y en el tiempo del Señor, las cumplirá al pie de la letra. Bendito el nombre poderoso del Señor. Jeremías 52, 3. Y a causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, fue el llegar a echarlos de su presencia. Y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Y a causa de la ira, Jeremías 52, 3. Y a causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, fue el llegar a echarlos de su presencia. Nuevamente, Jerusalén y Judá.
Está dando entendimiento el Señor en esas dos palabras. Jerusalén representando tipológicamente todo el conocimiento alto del pueblo. Y Judá representando toda aquella línea que dice ser de Jesucristo, que afirman, confirman y pelean por ello y se combaten y debaten cualquier otro pensamiento que venga del Señor. Está representando a Judá. Y a causa de la ira del Señor contra Jerusalén y Judá, fue el llegar a echarlos de su presencia, dice el Señor en su palabra a través del profeta Jeremías. ¡Qué tremendos pasajes! Como contexto acerca de este verso 14 de Génesis, he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Algo que lo entendió Caín en su espíritu y lo que había dentro de él. Es que fue echado. Ese día de la faz de la tierra, de la presencia y de tu presencia me esconderé, de la presencia del Señor me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Algo aquí importante. Primero dice, he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Pero en las otras palabras dice, seré errante y extranjero en la tierra. O sea, que no iba a ser expulsado a la estratosfera o a otro espacio sideral. No, el problema es ahí mismo, en la tierra. Me echas hoy de la faz de la tierra, o sea, del dueño de la tierra, del rostro del dueño de su creación. Porque en las palabras que siguen, luego dice, seré errante y extranjero en la tierra. La que continuaba en la tierra. Su generación, porque tuvo generación, terminando el capítulo 4, que no quedó registrada en continuidad en la genealogía de Adán, porque habitó en otro lugar y por ahí se extendió también, pero que en el diluvio universal todos los seres humanos fueron destruidos, incluyendo también esta línea genética humana de Caín. Pero en las palabras, y de tu presencia me esconderé, dice el Señor en la Escritura, que uno queda ligado y atado en los dichos de su boca. Él proféticamente se ató, se ligó
se amarró poniendo un candado. Para no tener acceso a la presencia del Señor. Seré errante y extranjero en la tierra. Todos los históricos, miles y cientos de mensajes y enseñanzas acerca de Caín, y algunos diciendo que él es el judío errante. Y que mitológicamente existe ese demonio, el judío errante. Yo no lo creo así. Es ahí y es aquí sobre la tierra. Porque él mismo lo dijo, seré errante y extranjero en la tierra. Ese errante sí quiere decir que pasa de generación en generación, en generación, a través de todos los tiempos. Y eso lo entendieron los apóstoles, lo entendió Juan y lo entendió Judas, el camino de Caín. ¿Por qué extranjero? Para el Señor, los hijos de Dios, no somos extranjeros. Los hijos de Dios somos sus amados. Porque tratamos, nos esforzamos y con su ayuda hacemos el esfuerzo de agradarle y estar en su camino, como los ejemplos que trajimos acerca de David. Pero los hijos del maligno sí son extranjeros. Los hijos del maligno, la línea del maligno, sí son extranjeros y errantes en la presencia del Señor. Pero que permanecen hasta el día de hoy. ¿Cómo? ¿Y en qué forma? A través de una enseñanza, a través de doctrina, a través de religión, a través de conocimiento naturalista, mas no espiritual. Y es todo aquello que se levanta contra su hermano, blandiendo su espada. Por eso en el punto más adelante que le fue dada una espada. Uno dice, ¿cómo le dio una espada? Es una enseñanza. Bendito el nombre del Señor.
punto que cualquiera que me hallare me matará. Y el verso 15 dice, le respondió al Señor, cierto, que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara o que le hallare. Hay un detalle importantísimo, y es que el único ser en todo el universo que puede matar a Caín, que puede matar al impío con la espada de su boca, es el Señor. Nadie puede tomarse ese atributo, porque en este momento hay religiones con matrimonios de sangre, que se matan literalmente por hacer prevalecer su religión y derraman sangre. Ese es camino de Caín. Porque en este personaje está el enfoque. La muerte espiritual que viene desde el principio y la muerte física por el asesinato que arranca desde Caín. Son dos interpretaciones. La línea física y la línea espiritual. Viene la pregunta, y de pronto la línea física lo entendemos muy bien. Y que el hombre no puede derramar sangre por el hombre y la sangre será derramada en el mismo hombre, como lo ha venido enseñando el Señor. Pero por eso, uno de los mandamientos que se estableció en la ley, cortante, firme y cortico, fue: no matarás. Hablando en el sentido físico y en el sentido espiritual. No matarás. Porque el único que matará al impío con el espíritu de su boca, con la espada de su boca, es el Todopoderoso. Por eso en este momento, el Señor en muchas enseñanzas que nos ha venido dando, tocaba puntos sobre el levantamiento de Caín contra su hermano. Ese es el camino de Caín. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo pecó creándose un becerro, ahí hay algo tipológico, que el mismo pueblo se levantó y blandiando la espada contra el otro, que fue un juicio por la ira del Señor, por la transgresión corrupta e impía, fornicaria y adúltera, de quererlo comparar a él al nivel de un becerro maldito creado.
y hecho por las manos de los hombres. Que en la ira de Dios fue derretido y le fue dado a beber al pueblo. Eso es juicio, prueba y señal de muerte. Por eso todo el que se levante contra Caín y le mate será también castigado, será también reprendido. Porque la única sangre correctiva es la del Cordero que fue inmolado. Y por eso es que nuestro Señor, en Revelación 19, tiene las vestiduras en sangre. Lo testifica el libro de Revelación. He aquí, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Está hablando proféticamente de las matanzas del hombre contra el hombre. He aquí que cualquiera que me hallare, me matará. Hasta el punto tal que el ser humano quiere purificarse matando, extirpando, erradicando al ser humano porque cree que está haciendo bien. Ese es el punto. Por eso el Señor le responde, cierto. Me suena esa expresión. Cierto. Que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Esto me lleva 7 veces será castigado. A la parte contraria, cuando Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces, hasta 7 veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta cuántas veces? Y le dijo el Señor, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea, no hay fin para el perdón. El perdón del hombre para el hombre está en continuidad. Qué duro es perdonar. Pero no es tan duro de perdonar si no lo hago. Entro entonces en el camino de Caín y clasifico lejos de la presencia del Señor. Voy a leer unos textos, contextos de Génesis 4:15, Salmo 79:12. Salmo 79:12. Dice, y torna a nuestros vecinos
en su seno 7 tantos de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. Voy a leer el 13 que es importante. Y nosotros, pueblo suyo, pueblo tuyo, y ovejas de tu dehesa, te alabaremos para siempre, por generación y generación cantaremos tus alabanzas. Leo nuevamente el 12. Torna a nuestros vecinos en su seno 7 tantos, conforme a la grandeza de su infamia con que te han deshonrado, oh Señor. Génesis 9:6. El que derramare sangre del hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Qué increíble es la palabra del Señor. Números 35. Números 35. Estamos en el contexto de Génesis 4:15. Números 35. 19. Números 35, 19 al 27, dice así. El pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El pariente del muerto matará al homicida cuando lo encontrare. Mas si casualmente lo empujó, sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto conforme a estas leyes, y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y si el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió, y el pariente del muerto le hallare fuera del término de la ciudad de su acogida, y el pariente del muerto al homicida matare, no se le culpará por ello. En hebreo, no será a él sangre. Números 35, 19 al 27. Queda a entender, tipológicamente, las ciudades de refugio, la ciudad de refugio es nuestro gran Yeshua. Todo el que esté fuera de él, de su presencia, de su línea, de su espíritu, está en el camino de las sangres. Está en el camino de Caín. Gloria al Señor. El texto 15 dice, entonces el Señor puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que lo hallare. Vamos a leer unos pasajes. Salmo, Ezequiel 9, 4, 6.
Ezequiel 9, 4, 6. Y le dijo el Señor: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: a mis oídos, pasad por la ciudad, en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. El 7. Y díjoles: contaminad la casa y henchid los atrios de muertos, salid. Y salieron e hirieron en la ciudad. El contexto de la señal de Caín me llevó a este pasaje. Pero aquí en este pasaje, si tú te lees Ezequiel 7, el 8 y el 9, habla tremendamente acerca de unos juicios que vienen sobre Jerusalén, tipológicamente sobre el mundo lleno de conocimiento. Y hay una señal que es puesta por el Eterno en la frente para que no fuesen muertos en todo aquel juicio que vino en este capítulo sobre Jerusalén. Pero esos son los protegidos del Señor. Para mí, no es la señal de Caín. Porque como el Señor tiene una señal, como lo habla en Revelación, del ángel que sube, en Revelación 7, del ángel que sube del nacimiento del sol, y con voz potente le da orden a los otros ángeles, y dice: no hagan daño hasta que sean señalados los siervos del Dios vivo. Como los siervos, los sirvientes del Señor de los señores, del Eterno, del Altísimo, del Todopoderoso, tienen su señal de parte del Todopoderoso. El maligno también tiene su señal. Los señalados del maligno también tienen su señal. Y por eso es que el Señor nos está trayendo estas revelaciones para entenderlo. Pero, ¿cuál es la señal? Sigue la pregunta. Y a través de toda la historia, entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Hemos tenido definido el punto
que el único que matará al impío con la espada de su boca es el Señor. Los que hoy en día administran con espíritu judío, judaizante, señaladores, cortantes, maldiciendo a su hermano, mandándolo para los infiernos, condenándolo, ensañándose. Ese es camino de Caín. Bájate de las nubes, hermano, porque el único que matará al impío con la espada de su boca es el Todopoderoso. Y la única sangre que se derramó para corregir, la sangre que clama venganza, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que el Señor está mostrando, que solo a Él le corresponde los juicios y como juez decretar sentencia. No usted, ni yo, porque somos siervos. Y alto está sobre alto, pero hay uno más alto que todos, y es el Todopoderoso. Glorificado es su poderosísimo nombre. Pero sé que están pensando, ¿cuál es la señal de Caín? Si los siervos del Altísimo son señalados y hay revelación en aquello también, los siervos del maligno también tienen su señal. Y vámonos para Revelación. Revelación 13. Revelación 13. Verso 13, voy a leer hasta el final. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal. ¿Cómo nos habla Génesis 4:15? Puso señal en Caín. El camino de Caín tiene señal. Y esta es la revelación de este misterio. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal. Punto 1. 2. O el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre, y el número de ella es 666. No me voy a meter allí
hasta que el Señor nos traiga una enseñanza directa sobre Revelación capítulo 13, sobre las dos bestias. Pero en el punto que traigo es definidamente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal. Ahí está la revelación de la señal de Caín. El camino de Caín es errante sobre la tierra. ¿Qué le dijo el maligno al Señor en el libro de Job? El Señor le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, de andar errante sobre la tierra, de recorrer sobre la tierra, de andar sobre ella. ¿Y cuál fue el juicio para el maligno? Ser echado en tierra. Y proféticamente, ¿cuál fue el alimento decretado para el maligno, para su sustento? El polvo de la tierra. El polvo de la tierra es el alimento del maligno. Porque me compunjo, porque el ser humano fue creado del polvo de la tierra. O sea, que el alimento del maligno es el mismo ser humano. Y el Señor está dolido, porque ese ser humano fue creado a su imagen y semejanza. Como los siervos del Señor son señalados, los siervos del maligno tienen su señal. No me voy a alargar más, si es dedicar otro punto. Definidamente, en 1 Juan 3:12, los detalles de ese capítulo para culminar esta enseñanza. Aquí quedamos, amados, en el nombre del Señor Jesucristo. Quedamos en continuidad sobre el camino de Caín. Porque ya entramos, ya nos alargaríamos demasiado. Es hora de terminar esta enseñanza en esta hora. Bendiciones del Altísimo para todos los que están sentados a la mesa. Ivonne Socorro, Magnolia Erazo, Joyas Vladi, Iglesia Evangélica Simiente Santa, Salomé Ureña, Nanita Trujillo y todos los amados en todo el mundo que están oyendo y que oirán, porque vamos a compartir esta enseñanza. Estamos en YouTube también, hay 78 conferencias con revelación espiritual de parte del Señor. Compartámoslas, comentemos para que no nos saquen de YouTube. Oigámosle al Señor y vivamos su palabra. Y luchemos como David para clasificar en la presencia del Señor. Sea amados, que el Señor ve en nosotros, se aflige en nosotros
Llora como lloró ver a Lázaro muerto. Porque el Señor ama. Y aún esas palabras que le dijo a Caín antes de cometer el asesinato: si bien hicieres, serás enaltecido, están vigentes para su pueblo en el mundo entero. Dios les guarde. Bendiciones del Altísimo. Compartamos estas enseñanzas en nuestras páginas, en nuestros grupos. Comentemos. Ya más adelante el Señor nos permitirá que nos reunamos para comentar, donde habrán preguntas referente a los temas. Pero algo importante es que sean personas que se hayan oído todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Bendiciones para todos. Orando, amados, por mis hermanos en Ecuador, orando por mis hermanos en Israel, orando por mis hermanos en Gaza, orando por mis hermanos musulmanes, árabes, por mis hermanos en Dubái, los reyes que gobiernan en Dubái y las demás naciones, orando para todos. Orar los unos por los otros es una de las formas de manifestar el amor del Eterno por nuestro prójimo, orando para él, no deseándole su muerte, no deseando que el enemigo sea erradicado o quitado del medio. Si queremos estar en la presencia del Señor, el llamado está para todos los poderosos del mundo. También están invitados a sentarse en esta mesa, en la mesa del Señor, para gobernar juntamente con Él. Dios les guarde. Bendiciones del Altísimo, amados.